Quiero, hermanos, invitarles en esta mañana a estar meditando en una porción del Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 32 al 39. Y es una porción, es un matiz del Evangelio, lo que nos vamos a encontrar en este pasaje, que muchas veces no meditamos lo suficiente en él. Estamos acostumbrados a meditar en que Dios es bueno, en que Dios es amoroso, en el poder de Dios, pero pocas veces, y yo me incluyo, meditamos en pasajes como este, porque son pasajes que cuando los observamos en las Escrituras, como que nos chocan. Pero yo quiero en esta mañana, junto a ti, meditar en este pasaje que encierra grandes verdades, maravillosas verdades. Mateo capítulo 10, versículo del 32 al 39. Dice así la palabra del Señor. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa la encontrará. Les comentaba al principio que estábamos acostumbrados a encontrar un Jesús en la Escritura que es amor, y por supuesto que Dios es amor. Estamos acostumbrados a encontrar a un Jesús en la Escritura que hace milagros, que sana, que echa fuera demonios, que enfrenta a los fariseos, pero no estamos acostumbrados muchas veces a un Jesús que está diciendo a sus discípulos: no piensen que he venido a traer paz, sino a traer espada. Y una verdad que se refleja en este pasaje es la siguiente, queridos hermanos: Dios está en un conflicto, Cristo está en un conflicto y nos llama a unirnos a su causa. Pero deberíamos entender en qué sentido Dios está en conflicto. ¿Cuál es el conflicto en el que está nuestro Señor? En la época medieval, cuando los reyes hacían guerra, ellos llamaban a todos sus siervos, a todos sus caballeros, para que se unieran a él, se unieran a su bando y defendieran su causa para hacerle frente al otro rey. Y es similar a lo que nuestro Señor está haciendo, no desde ahora, sino desde que Él comienza en el conflicto. En Génesis capítulo 3, ahí sabemos lo que sucede. Sabemos que Eva come de la fruta, luego le da a comer a Adán y ahí entra el pecado en el hombre. Entonces Dios comienza a estar en conflicto contra el pecado y contra los agentes de pecado, que era la raza humana caída. Y si pudiéramos leer la Biblia de esta manera, la Biblia puede tener una lectura como todo el proceso que Dios está teniendo, todo el conflicto que Dios está teniendo contra el pecado, venciendo el pecado, venciendo las consecuencias del pecado y finalmente destruyendo el pecado. Cuando leemos la Biblia, mis queridos hermanos, siempre o casi siempre hay historias que los hombres de Dios, los grandes hombres de Dios están en conflicto. Ahí tenemos a José, vendido por sus hermanos, llevado a Egipto, conflictos con la mujer de Potifar, en la cárcel. Pero Dios está orquestando todo eso para Él en última instancia glorificarse y vencer al pecado. La historia de la Biblia es la historia de cómo Dios, a través de los conflictos, su plan avanza, su misión avanza. Y nosotros podemos disfrutar de que su plan se va a cumplir y Él se va a glorificar y va a vencer finalmente el conflicto. Un ejemplo claro que tenemos en las Escrituras
Y desde niños nos los están enseñando, los que están en la iglesia. Ese es el ejemplo de Moisés contra Faraón. Ahí está Moisés contra Faraón, pero no es solamente Moisés contra Faraón, es Dios contra los ídolos de Egipto, es Dios contra el pecado de Egipto, es Dios contra el pecado del Faraón y es Dios contra la dureza del corazón del Faraón. Es por eso que en Éxodo capítulo 7, Dios manda, Aarón tenía la vara y Dios le manda a Aarón a echar la vara delante del Faraón. Y cuando él pone la vara en el piso, esa vara se convierte en una serpiente. El Faraón llama a sus adivinos, a sus magos, y también con el poder de las tinieblas, estos magos, cuando echan sus varas, se convierten en serpientes. ¿Y saben qué? La vara de Aarón, convertida en serpiente, devora las otras. ¿Qué Dios le estaba diciendo al Faraón? Tu poder es de las tinieblas y tú tienes poder también, pero yo soy más fuerte y al final yo voy a obtener la victoria, aunque tú me hagas frente. Éxodo capítulo 9, versículo 16, Dios le dice a Faraón: a la verdad yo te he puesto, Faraón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Faraón, tú estás aquí para que le hagas frente a mi pueblo, pero para que mi pueblo vea y para que mi gloria resplandezca en toda la tierra. Y hasta hoy, hermanos, estamos cantando que Dios destruyó los carros de Faraón en el mar. O sea, hay una figura en conflicto contra Dios, pero Dios al final vence. Y así es en toda la Biblia. Dios usa a su pueblo para vencer a sus enemigos. Dios usa las cosas pequeñas también, los milagros pequeños, para vencer las adversidades y las contiendas. Dios usa, hermanos míos, incluso hasta vence la maldad de su propio pueblo cuando su pueblo se rebelaba contra él en el desierto. Y increíblemente, el mayor conflicto que tuvieron los hombres contra Dios trajo la mayor victoria de Dios también y la mayor salvación que Dios pudo ofrecer, y fue en la cruz del Calvario. Cristo mismo vino, Dios mismo se encarnó, Dios mismo se ensució las manos, por decirlo de cierta manera. Él llegó a la tierra para ejercer su plan. Los hombres se le opusieron, los fariseos se le opusieron, el pueblo judío se le opuso. No querían escucharle, porque cuando escuchaban a Jesús estaban escuchando un mensaje que ellos no querían oír, que ellos eran malos y que necesitaban acercarse a Dios, que verdaderamente no estaban siguiendo a Cristo. ¿Qué querían los fariseos? Cerrar su voz, cerrar sus ojos. ¿Qué quería el mal, el pecado? Eliminar a Dios. Y si somos sinceros, muchas veces nos encontramos personas así en el día de hoy. Prefieren no creer en Dios, porque es más fácil no creer en Dios, porque así puedo seguir pecando. Si Dios no existe, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo soy un alma libre. Pero si Dios existe, ya ahí hay otras consecuencias. Entonces, matan a Cristo en la cruz, pero al tercer día nuestro Señor resucita. Y Él resucita con poder, y no solo resucita con poder, sino que la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículos 3 y 15, dice que Cristo en la cruz, Él humilló públicamente a sus enemigos, humilló públicamente a los fariseos, pero humilló públicamente también a lo que estaba detrás de los fariseos, que eran las huestes de maldad en las regiones espirituales. Él los humilló totalmente, diciendo: yo soy rey, yo resucité y yo les voy a dar vida eterna a mi pueblo. Ese es nuestro Dios. Ese fue un clímax en el conflicto de Dios. Estamos esperando el otro clímax, o estamos esperando el otro punto alto, que es cuando Cristo vuelva otra vez y destruya completamente el pecado, destruya completamente la maldad. Pero estamos en el interín, hermanos, estamos en el medio del conflicto. Todavía Cristo le falta por regresar una vez más. Y ahora Cristo está llamando a ti y a mí, te está llamando a ti y a mí a ser parte de su causa. Todos nosotros, hermanos míos, estábamos o nacimos en el bando equivocado. Todos nosotros nacimos en el bando del pecado, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para nosotros estar ahora de su bando. Y es increíble que antes de la crucifixión, ya Cristo, desde Génesis hasta ahora,
capítulo 9 de Mateo, Cristo está llamando a sus escogidos para su misión. Quiero leer junto a ti Mateo capítulo 9, versículo 35, para que noten algo. Dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? La cosecha es abundante, o la mies es mucha, en Reina Valera, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pidan, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo, obreros a su mies. ¿Cuántas veces hemos escuchado este pasaje? Pidan al Señor. ¿Ustedes saben dónde está la respuesta del Señor? Capítulo 10, versículo 1. Reunió a sus 12 discípulos y entonces les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hermanos míos, la respuesta a las oraciones de los discípulos fueron los mismos discípulos capacitados por Dios, enviados por Cristo para que cumplieran su misión y fueran parte del conflicto. No había que esperar una persona de afuera, no había que esperar una persona que viniera a hacer lo que tenía que hacer, no. La oración fue hecha y Cristo los envió a ellos mismos, empoderados por su Espíritu Santo, para hacer la gran comisión, para predicar el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas. Y muchas veces nosotros, hermanos, estamos orando por obreros a la mies, pero estamos pensando, no, que se levante otro. Yo estoy orando porque se levante otra persona. Yo estoy orando porque se levante alguien que vaya a tal lugar. Pero ¿y qué si Dios lo que quiere es capacitarte y empoderarte para que seas tú el que vaya? Para que seas tú el que prediques el Evangelio. Para que seas tú la herramienta que va a cambiar a esas personas que están alrededor. Entonces, en el contexto del pasaje que estamos meditando hoy, Jesús comisiona a sus 12 discípulos. Jesús les anuncia que iban a padecer. Ojo, Dios les dice: yo les estoy dando esta herramienta para que ustedes cambien el mundo, pero va a ser un cambio gradual, va a ser un cambio como la parábola de la levadura en Mateo capítulo 13, versículo 33, que dice que una mujer esconde levadura en harina hasta que todo es leudado. O sea, va a haber un cambio, pero este cambio va a traer conflicto. Este cambio no va a ser sin sufrir daño. Jesús les estaba diciendo en el versículo 16, capítulo 10, que Él los enviaba como ovejas en medio de lobos. O sea, yo les estoy enviando al mundo como ovejas en medio de lobos. Van a padecer, van a sufrir por mi causa. Jesús les recuerda que aunque hay sufrimiento, también en los versículos 29 y 30, Jesús le dice: miren, aunque van a existir sufrimientos, yo soy el que soy soberano y yo tengo el control. No caen dos gorriones sin el consentimiento de mi Padre, y aún vuestros cabellos están todos contados, y ni uno se va a caer sin mi permiso. Por eso cuando yo me miro al espejo y noto que tengo cada vez menos pelo, estoy diciendo: Señor, sin tu permiso no se me cae uno más. Dios tiene el control. Sí, hermano, Dios tiene el control hasta de eso. ¿Cuánto más no va a tener el control el Señor de enviarnos a su misión y de, enviados por su poder hacer la obra que Él quiere que nosotros hagamos? A modo de cierre de todo el capítulo 10, Jesús empieza a hablar estas palabras que brevemente hoy vamos a profundizar un poco más a partir del del versículo 32. Jesús, previendo las posibles tentaciones que pueden venir a los discípulos para que claudiquen, para que abandonen la misión, para que abandonen la causa, Él les anima y también les advierte. Versículos 32 y 33. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo.
Mis queridos hermanos y amigos, no hay nada mejor que ser reconocido por Jesús delante del Padre. No hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que cuando acabemos esta vida, estar delante de aquel que es nuestro Dios y nos diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho yo te voy a poner, entra en el gozo de tu Señor. No hay nada mejor que eso. No hay nada, nada en esta vida se compara, mis hermanos. Cada cosa que tenemos aquí no nos llena, cada cosa que tenemos aquí nos deja vacío y queremos más porque no nos llenamos. Pero Cristo ha prometido que Él nos va a llenar. Nos está llenando ahora. Su palabra es suficiente, su Espíritu es suficiente y nos va a llenar completamente cuando estemos en su presencia. No hay nada mejor que ser reconocido por Jesús delante del Padre. Ese es el ánimo. Trabajen por mí, trabajen para mí, por mi causa, porque yo los voy a reconocer delante de mi Padre como siervo fiel. Pero así, como no hay nada mejor que ser reconocido por Jesús delante del Padre, no habrá cosa más triste en el mundo que ser desconocido por Jesús delante del Padre. Como también dicen las Escrituras, sé siervo fiel. No vaya a ser que cuando venga aquel día en que tú te presentes delante de Jesús, tengas que irte avergonzado. Porque cualquiera que le reconozca, Jesús lo reconocerá. Y cualquiera que lo desconozca, también Jesús lo va a desconocer. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? Tú y yo. Jesús amplía un poco más el entendimiento del conflicto en los versículos 34 y 36. Y dice así: no crean que he venido a traer paz a la tierra. ¿Cómo? Si desde siempre en Navidad yo estoy oyendo que tú eres príncipe de paz. ¿En qué sentido no vas a traer paz? No, yo no vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Ojo, lo dice la Biblia, nuera contra su suegra, no lo digo yo. Y los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Queridos hermanos, el conflicto solamente es porque cuando tú eres impactado por el Evangelio de Cristo y tú decides vivir conforme a lo que quiere Jesucristo, dice la palabra del Señor también que el que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución de una manera o de otra. Cuando tú tienes a Jesús pero de una manera relativa en tu vida, tú lo tienes medio que escondido, pues no vas a ver mucha persecución. Pero cuando tú decidas vivir a Cristo completamente en tu vida con todo lo que implica, la persecución va a llegar por algún lugar. Y normalmente comienza por tu casa, por los que te rodean, incluso en la iglesia, cuando hay inmadurez en muchas ocasiones, incluso cuando hay puntos de vista diferentes. Lo que en la iglesia se solucionan los conflictos de otra manera. Nadie va a venir de Australia o nadie de Australia va a venir a ofenderte, a no ser que sea por la red social y tú hayas puesto un comentario y uno de Australia lo ve y no le gusta y te responde. Pero nadie va a venir de allá. Incluso a ti no te va a interesar mucho tampoco, porque tú no conoces a esa persona. Pero tú sabes qué es lo que te va a doler y qué es lo que me va a doler a mí. Cuando las personas que están alrededor de nosotros, que no son cristianas, comiencen a enfrentarse y a estar en conflicto con nosotros porque nosotros queremos seguir a Jesús, ahí va a existir conflicto. El conflicto es cercano. El conflicto que sufrimos más es el de más cerca, no el de lejos. La naturaleza del conflicto es en dos frentes. Tú tienes un conflicto interno, cuando somos creyentes, tú quieres hacer algo. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, que el Espíritu, o siguiendo el Espíritu, queremos hacer las cosas espirituales, pero la carne quiere hacer otras cosas, o sea, el deseo carnal que hay en nosotros. Y los dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que nosotros querramos.
Entonces hay un conflicto interno. Hay un conflicto interno que dice, yo no quiero que me desechen. Yo no quiero sufrir en el sentido de que me rechacen. Yo quiero que la gente me reconozcan como que soy bueno, que me acepten, que me tengan en estima. Pero hermanos míos, muchas veces, siguiendo a Cristo, las personas nos van a rechazar y van a decir cosas ofensivas, mintiendo, muchas veces. Y tenemos que estar dispuestos a sufrir eso. Entonces, es interno, pero también es externo. Sabiendo siempre que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra lo que controla a la persona. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, más que a Cristo, no es digno de mí. O sea, tengo un conflicto en mi casa o tengo un conflicto con alguien. Yo voy a poner el evangelio en un segundo plano por agradar a alguien. Yo voy a poner el evangelio en un segundo plano por agradar a mi padre o a mi hermano o a mi esposa o al vecino porque necesito, que quiero ser reconocido por él. Cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es diciendo que esta causa es más digna que la causa de Cristo, que el evangelio de Cristo. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida la perderá, y el que renuncia a su propia vida por mi causa la encontrará. Quiero darte hoy 3 razones por las cuales debemos pensar y meditar, que nos van a ayudar a entender que su causa es digna. Nos van a ayudar a no claudicar, porque van a venir pruebas, van a venir tentaciones, y si tú no tienes pruebas y tentaciones, no estás viviendo en Cuba, ni en el mundo. Si tú no tienes pruebas y tentaciones a dejar a Cristo para hacer otra cosa que vaya en contra de Cristo y de su evangelio, entonces no estás viviendo en Cuba, ni en el resto del mundo. Primero, para no claudicar, para no abandonar la causa de Cristo, Él es digno. Él es digno. Él, mis hermanos, Él ha sido nuestro mejor amigo, que siempre nos ha cuidado, aun cuando no éramos creyentes. Cuando no éramos creyentes, Él se entregó, y dice que Él nos amó a tal punto que se entregó por nosotros para que nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Él murió en la cruz y necesitas recordarlo. Yo te invito a que leas los finales de los evangelios. Ayer estaba leyendo el evangelio, el final del evangelio de Juan, todo el sufrimiento que Jesús tuvo que pasar por mí y por ti. Léelo. Eso fue por ti, para que tú no tengas que ser condenado. Él es digno de nosotros negarnos a nosotros mismos y decir: lo voy a hacer por ti, mi Cristo, lo voy a hacer por ti, mi Dios. Él es digno. Segundo, su causa es digna de ser seguida. El evangelio de salvación es digno de ser llevado a la familia, a la cuadra, a Cuba, a todo el mundo, mis hermanos, porque a Dios le ha placido, le ha agradado salvar a todo el mundo por la locura de la predicación. Somos sus herramientas. Nosotros predicamos y Dios salva a quien Él quiera salvar y convierte a las personas, mis queridos hermanos. Te voy a hacer una pregunta: ¿cuánto amas a los tuyos? ¿Cuánto yo amo a los míos? ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque antes de estar en Cristo, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que ya el hacha estaba sobre nuestras cabezas. La ira de Dios estaba sobre nosotros, y por medio del evangelio es que tenemos paz para con Dios. Y si nosotros entendemos eso, vamos a entender que es como si las personas estuvieran en un edificio en llamas y nosotros lo estamos viendo. Ellas no se dan cuenta, pero nosotros, Dios nos puede usar como herramientas para sacarlos de ese edificio en llamas. Y se saca a través del mensaje de la predicación del evangelio, no de otra cosa. No siendo su amigo solamente, sino siendo su amigo e imitando a Cristo y predicando su palabra y su evangelio y orando para que el Espíritu Santo obre. Su causa es digna de ser seguida. ¿Cuánto amas a los tuyos? ¿Cuánto amas a tus amigos? ¿Cuánto amas el barrio? ¿Cuánto amas al mundo? ¿Cuánto yo lo amo?
para poder llegar y predicar el mensaje de salvación a las personas. Su causa es digna de ser seguida, aunque me rechacen, ese es el costo. Yo recuerdo hace unos años, y estoy seguro que algunos jóvenes también lo van a recordar, una visita del grupo universitario aquí a Cabaiguán. Estuvimos dando un taller evangelístico, viernes y sábado, por la mañana terminamos el taller, y el sábado por la tarde salimos a predicar a Cabaiguán. Todos los jóvenes de Cabaiguán, en aquel tiempo, junto con los jóvenes universitarios de Cabaiguán, y para el sábado por la noche, ese sábado, tener un culto evangelístico. ¿Usted sabe cuántas personas se convirtieron? Ese sábado, en la predicación, ninguna. Muchos jóvenes viraron desanimados. ¿Por qué no se convirtieron? ¿Por qué no creen en Cristo? Dios en ese momento no lo quiso así, pero nosotros fuimos herramientas para esas personas, para que conocieran y creyeran en el Evangelio. No podemos, por temor al rechazo, dejar la misión de Dios, dejar la causa de Dios. Su causa es digna y es de la única manera que las personas van a ser salvas, a través del Evangelio. Y en tercer lugar, sus promesas son dignas, hermanos, de ser escuchadas. Sus promesas de salvación, de redención, de reconciliación, de vida eterna, de gozo, de paz, es digno de ser escuchado. El que crea que solamente tiene este mundo y solo hay una vida y hay que vivirla, está muy lejos de lo que es el Evangelio. Pero a veces nosotros vivimos nuestras vidas como si esta vida fuera lo único que hay. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Hagamos tesoros, no en esta tierra donde la polilla corrompe y come, sino hagamos tesoros en el reino de los cielos. Pero a veces estamos más enfrascados en hacer tesoros en esta tierra. Vivir en esta tierra, en los ajetreos de este mundo, que si no tengo el pan, que si me falta el aceite, que si tengo que hacer esto de lo otro. Y no digo que eso no sea necesario. Lo que estoy diciendo es esto: cuánto de nuestro tiempo y de nuestros recursos ponemos al servicio de nosotros mismos y cuánto ponemos al servicio de la causa de Cristo. Sus promesas son dignas de ser escuchadas. Hay gozo, hay paz, hay salvación, hay redención en nuestro Señor Jesucristo. El conflicto trae pruebas. En las pruebas hay tentaciones a echarnos para atrás, o a tener a un Cristo a nuestra manera, o a luchar esta lucha en nuestras fuerzas, con nuestras armas y no con las armas que da Cristo. Esa es otra variante, que decimos, bueno, yo estoy en esto, pero voy a usar mi sabiduría humana para intentar convencer. Hermano, Dios nos ha dado herramientas poderosas para destruir fortalezas y para destruir todo pensamiento altivo que se levante contra el conocimiento de Cristo. Y esa fortaleza es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros cuando predicamos el Evangelio. En las pruebas hay tentaciones a claudicar. Quiero darte dos ilustraciones en esta mañana. Dos ilustraciones de la vida práctica de hoy, o de la historia reciente. Dos cristianos. Uno tiene que ver con la letra del himno de He decidido seguir a Cristo. ¿Conocen ese himno? He decidido seguir a Cristo. ¿Conocen la historia de ese himno? La historia que está detrás de ese himno. ¿No? En la India, en el norte de la India, en Assam específicamente, una familia se convierte a Cristo por la predicación de un misionero. Cuando el líder de la tribu se entera, el líder de la tribu llama a esta familia y le dice al padre de familia: niega a Cristo o los mato a todos. Y entonces este hombre comienza a cantar, no sé si será la melodía de la que cantamos hoy, pero comienza un cántico y la primera frase que decía este cántico dice: he decidido seguir a Cristo. Y el líder de la tribu le dijo: pongan a sus hijos ahí. Los arqueros le matan a sus hijos con flecha. Niega a Cristo y salva a tu esposa. ¿Sabes qué? Aún nadie uniéndose, yo seguiré. Yo he decidido seguir a Cristo. Pongan a la esposa ahí. Arqueros, tírenle. Matan a su esposa. Niega a Cristo y salva tu vida. Niega a Cristo y salva tu vida. La cruz delante y el mundo atrás.
esto no me interesa. Pónganlo y muera. Y murió. Y a poco tiempo después el jefe de la tribu dijo, bueno, viendo la fe de este hombre, ese Dios tiene que ser real. Por lo tanto, ahora yo también voy a seguir a Jesucristo. Si quieren me matan. Y toda la aldea se convirtió, hermano. Porque el líder de la tribu se convirtió y toda la aldea aceptó a Cristo. Pero costó sangre, costó sacrificio, costó que una persona entregara a su familia, entregara su vida por Cristo. El que guarde su vida, la perderá. Y el que dé su vida por mi causa, ese la hallará. Segundo ejemplo, segunda ilustración que quiero hablarte, es sobre una mujer. Se llamaba Corrie ten Boom. Ella era de los Países Bajos. En la época de los nazis, ella escondía personas, escondía judíos en su casa. Llegan los nazis, ellos eran relojeros. Llegan los nazis a su casa, encuentran, los delatan, encuentran a los judíos, golpean a su padre, los ponen en campo de concentración, a ella junto a su hermana. En el campo de concentración, ella comienza a predicarle a las mujeres que estaban en ese lugar. Providencialmente, el lugar donde ellas estaban era un lugar que estaba plagado de pulgas, o sea, era como un albergue lleno de pulgas. Y los nazis no entraban a ese albergue porque no querían contaminarse o no querían contagiarse con las pulgas. Entonces ellas en ese albergue podían predicar el evangelio, con picazón, pero podían predicar el evangelio. Hay un hombre, una persona de la Gestapo que su hermana estaba enferma y la golpea casi hasta la muerte. Y eventualmente la hermana muere en el campo de concentración. Luego, ella es de las pocas que logra salir del campo de concentración. Y ella comienza un movimiento de crear albergues por todo el mundo y empieza a recaudar dinero para aquellas personas que habían sufrido en estos campos, ponerlos como en esos hospitales y darles un tratamiento. Porque ella sabía los sufrimientos. A ella le decían la vagabunda de Dios. Siempre andaba solamente, su pertenencia era una maleta por todo el mundo. Y ella llega a una iglesia, comienza a predicar, comienza a dar su testimonio de todos los tratos que Dios tuvo con ella, de todos los maltratos que sufrió en el campamento. Cuando termina, las personas comienzan a acercarse a ella, comienzan a darle la mano, comienzan a decirle, oye, impactante el testimonio. Y ya cuando todo el mundo se está yendo, se acerca a ella una persona que ella la reconoce enseguida. Y esa persona era aquel hombre que había casi apaleado a su hermana hasta la muerte, que había también contribuido a la muerte de su padre. Y le dice, mira, aquí nadie me conoce, aquí solo me conoces tú. Y yo he venido porque yo he encontrado a Cristo Jesús, a ese Cristo que tú estás predicando, que tú predicaste en el campamento y que tú estás predicando ahora. Y en Él he encontrado perdón, yo también estaba preso. ¿Serás capaz tú también de perdonarme? Entonces ella se queda así. Él le extiende la mano y ella se queda unos minutos pensando. Y dice que en esos minutos los pensamientos que le vinieron a ella a su mente eran los pensamientos de recordando cuando estaba en el campo de concentración, cuando él las maltrataba, cuando apaleó a su hermana. Y finalmente ella le dio la mano y le dijo, tú y yo éramos presos. Tú y yo estábamos presos. Yo estaba preso en el campo, pero tú estabas preso en tus pecados. Y si Dios nos ha liberado a los dos, entonces yo no soy nadie para no perdonarte. Y se abrazaron y el hombre salió perdonado por ella de ese lugar. Y les digo, hermano, les confieso una cosa, yo no sé si yo sería capaz de hacer lo mismo. Yo creo que eso fue una capacitación de Dios para ella en ese momento. Y yo creo que Dios también lo puede hacer conmigo y contigo, pero piensa, ¿tú serías capaz de hacer lo mismo? Viviendo lo que esa mujer vivió. Dios quiere que tú y yo peleemos este conflicto a su manera y que no abandonemos, que no claudiquemos. Él es digno, su evangelio es digno, su amor que ha mostrado para con nosotros es digno, su causa es digna y sus promesas también son dignas. Este mensaje es digno de crédito, según de Timoteo 2:11. Si morimos con Él,
Fíjense, si tú y yo morimos con Cristo, también viviremos con Él. Si resistimos lo que haya que resistir por servir a Cristo y a su causa, también reinaremos con Él. Esta es la promesa para ti y para mí. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Querido hermano y amigo que hoy estás aquí, tú y yo, como dije al principio, llegamos a este mundo en el bando equivocado. Dios está en un conflicto y Él quiere que venzamos ese conflicto siguiendo la causa de Cristo y siendo como Cristo, manso, humilde, con firmeza en lo que Él ha hecho y en lo que Él es. Dios está en conflicto. Él va a terminar el conflicto. Ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más pecado, ya no va a haber más dolor, pero en el interín, en el intermedio, Él nos está llamando a unirnos a su causa. ¿Estás dispuesto a unirte a su causa? ¿Estás dispuesto a llevar su causa, su evangelio a las personas, a servir acá en la iglesia? Jesús está citando en estos versículos, está citando a Miqueas, capítulo 7, versículos 6 al 7. El profeta dice así: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Pero escuchen cómo termina el profeta: aunque estemos en medio del conflicto, en medio de la situación, mas yo a Jehová miraré. O sea, cuando yo esté en medio del conflicto, mi salvación va a venir de Jehová. Yo a Jehová miraré, yo esperaré al Dios de mi salvación, y el Dios mío me oirá, el Dios mío me va a salvar. En Dios está nuestra esperanza, en Dios está tu esperanza y está mi esperanza, hermano, en esta causa. Confía en Cristo, entrégate a Cristo y no le rechaces, no le niegues. Hoy es el día de salvación. Hoy podemos ir delante de su presencia otra vez.